Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este caso vamos a estar hablando sobre las enzimas. Vamos a hablar de estas proteínas que son unos biocatalizadores y vamos a ver cómo son las funciones y las propiedades y todas las estructuras que tienen relacionado a estas enzimas. Bien, importante iniciar conversando sobre las reacciones químicas. Todas las reacciones que se producen en nuestro organismo van a estar dadas con esta fórmula, donde dice que un reactante va a formar un complejo activado y ese complejo activado a su vez nos va a dar productos. Entonces, aquí podemos ver en la imagen que tenemos en este cuadrito azul, donde vemos la energía, donde comienza con los reactantes. A medida que va pasando este complejo, va aumentando en ese complejo activado esa energía. Esa cantidad de energía va disminuyendo para producir productos. Y ese es el sentido general de cómo se producen las reacciones. Entonces, en este caso tenemos que ver delta G, en este caso, que es una cantidad de energía liberada requerida para la reacción, para realizar un mol de reactantes. En el caso de la V, que es la velocidad de la reacción, que está determinada justamente por la energía de activación que se puede dar en una reacción química. Y esta energía de activación es la cantidad requerida justamente para iniciar una reacción y para alcanzar ese complejo activado que se produce en esta reacción química y que luego nos va a disminuir para producir productos. En el caso de las reacciones químicas van a tener diferentes características. Un concepto importante en las reacciones químicas son las catálisis, que son los procedimientos que permiten a que la velocidad con la que transcurre una reacción se incremente. Generalmente se produce in situ, se produce y se incremente in situ. Entonces, ¿qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química hasta hacerla prácticamente instantánea. Fíjense en esta figura que tenemos en esta imagen, cómo hay un catalizador que, aunque no lo vemos, va a realizar ese aumento, esa aceleración de esta reacción, que luego esa cantidad de energía va a disminuir, esa energía de activación va a disminuir para producir entonces esos productos que se necesitan como progreso en la reacción. Entonces, se aumenta la velocidad de las reacciones químicas sin modificar su estructura o concentración hasta el final de la reacción. Entonces, esto se produce en la catálisis. Y la reacción enzimática, que es, aquí se encuentra, por ejemplo, se produce esta reacción donde está la enzima que va a actuar sobre un sustrato y se produce ese complejo llamado enzima-sustrato. Entonces, cuando se produce ese complejo enzima-sustrato, ¿qué sucede? La enzima va a salir de esa reacción igual, no se va a producir ninguna modificación sobre la enzima y luego va a estar este producto que es el resultante de esta reacción. Todas las reacciones enzimáticas tienen más o menos este esquema: enzima, sustrato, el complejo enzima-sustrato. La enzima sale sin producirse modificación alguna, pero va a resultar los productos. Aquí igual vemos la misma imagen donde se produce ese sustrato. Aquí está la energía de activación. Entonces esa energía en ese proceso va a disminuir, pero va a producir justamente esta sustancia que son los productos, y así ese es el progreso de estas reacciones. Fíjense aquí debajo en este complejo enzima-sustrato, que esto es un modelo muy parecido al modelo de la llave y la cerradura, donde el sustrato encaja perfectamente con esta enzima como si fuera una llave y una cerradura.
ahí se produce ese complejo enzima-sustrato y va a resultar esos productos necesarios de esa reacción. Entonces, como decía al principio, las enzimas son proteínas y como son proteínas, van a ser catalizadores, o sea, permiten que una reacción se produzca de manera mucho más rápida. No afecta la energía de activación, aunque sí aumenta la velocidad de la reacción. Entonces, y cuando se va produciendo esa reacción enzimática, disminuye la energía de activación que se puede producir en estos casos. Aquí está estas imágenes donde vemos en el caso de la glutatión peroxidasa, que es una enzima que convierte el peróxido de hidrógeno en agua. Entonces aquí está el peróxido de hidrógeno, que son los reactantes, la energía de activación que se produce y como producto, fíjense aquí, tenemos las moléculas de agua y de oxígeno. Fíjense en la segunda imagen donde tenemos la energía de activación de la reacción enzimática, cómo se produce, cómo se eleva en un momento determinado de acuerdo a los factores que van a modificar la velocidad de esa enzima, que luego hablaremos de ello, y entonces como resultante tienen los productos en este caso. Entonces vamos a tener diferentes catalizadores, diferentes tipos de catalizadores. Vamos a tener catalizadores bióticos o biocatalizadores que realizan su acción en los seres vivos. Vamos a tener catalizadores abióticos, que son los que se utilizan en los laboratorios, en las industrias, para determinadas reacciones y determinados productos en específico. Y aquí tenemos dos cuadros, o un cuadro con una comparación de lo que realizan los catalizadores abióticos y lo que realizan los catalizadores biocatalizadores. Entonces, en comparación, la naturaleza, por ejemplo, de los abióticos son naturalezas orgánicas. Aquí tenemos productos orgánicos como son el fenol y productos también inorgánicos como metales, ácidos y bases. En el caso de los biocatalizadores vamos a tener proteínas, que son las enzimas, y vamos a tener RNA, que son las ribosimas. En el caso de los abióticos, tienen cierto grado de selectividad, cierto grado de especificidad, aunque no selectividad reactante. En el caso de los biocatalizadores, la especificidad es doble y generalmente es por el sustrato y por la reacción. En cuanto a la eficiencia, los abióticos son menos eficientes y los biocatalizadores son más eficientes. Las enzimas son proteínas, ya lo he mencionado en varias ocasiones, y como proteínas son catalizadores que aceleran esas reacciones. Importante, las enzimas son proteínas, sin embargo vamos a tener ribosimas y estas ribosimas van a ser de RNA. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la enzima peptidiltransferasa, que tiene una actividad del RNA ribosomal, donde van a tener 50 subunidades del ribosoma. Entonces, las enzimas son proteínas globulares y las ribosimas son de RNA. En el caso de las enzimas, una de las grandes características que les acompañan a ellas es su especificidad. Esa habilidad que tienen las enzimas para discriminar entre dos sustratos. Eso es lo que lo hace con grandes diferencias y depende mucho de su estructura tridimensional. Como ya les decía anteriormente, tiene especificidad doble porque tiene especificidad sobre el sustrato y también de acuerdo a la reacción que realiza. Y vuelvo a repetir aquí este esquema de reacción que se produce en las enzimas, que es este complejo enzima que actúa sobre un sustrato. Ese sustrato produce un complejo enzima-sustrato.
la enzima sale sin modificación alguna y se producen los productos. Aquí tenemos varias enzimas, por ejemplo, que producen desaminación y otra que producen descarboxilación. Son sustratos diferentes, actúan en reacciones diferentes con productos diferentes. Entonces vamos a tener la teoría del centro activo, importante teoría en las enzimas, que es la región de la enzima que une el sustrato y los residuos de aminoácidos que contienen este grupo químico, sobre todo en su cadena lateral, y participan directamente en la producción y en la ruptura de sus enlaces. Entonces, en el centro activo es que se produce esa unión del sustrato y donde va a ocurrir por lo general esa reacción química. ¿Qué va a ocurrir aquí? Esto va a tener en este caso, en este complejo enzima-sustrato, vamos a tener algunos componentes como son el eje peptídico, o sea, los aminoácidos que componen ese proceso. Fíjense aquí en esta imagen donde están los aminoácidos que van a formar este grupo hemo, por ejemplo, los grupos químicos, que son esas cadenas R, que se van a formar aquí, que van a ser de acuerdo a la fijación o del sustrato o a su unión. Y vamos a tener elementos catalíticos que van a permitir la catálisis en estas enzimas y en estos productos. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene este centro activo? Va a ser una hendidura o un hoyo tridimensional que está formado por aminoácidos. Como le había enseñado en la imagen anterior, generalmente estos aminoácidos no tienen que ser necesariamente adyacentes o que estén cerca. Van a tener grupos químicos que van a estar ordenados de una forma precisa, ya que realizan diferentes funciones. Los sustratos se van a unir por diferentes tipos de fuerzas a la enzima. ¿Cuáles son esas fuerzas que unen a esas enzimas? Vamos a tener enlaces hidrostáticos, enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Siempre que vean este tipo de fuerzas, que son fuerzas débiles o enlaces no covalentes, saben que van a haber como fuerza de unión en algunas estructuras. En este caso va a ser en el centro activo, donde se va a unir el sustrato a algunas enzimas. El sitio alostérico es el sitio en la enzima diferente al sitio activo o catalítico. Es un sitio por lo regular donde se realiza la regulación de las enzimas. Las enzimas van a tener diferentes tipos de regulación de acuerdo a los tipos de enzima, a las reacciones que realicen y a las funciones que se hagan. Entonces, a él se van a unir, a ese sitio alostérico, diferentes sustancias como son moduladores o efectores que aumentan o disminuyen la actividad de una enzima. Entonces, por lo tanto, en muchas reacciones vamos a encontrar que las enzimas reguladoras de un proceso o de un metabolismo son alostéricas, enzimas reguladoras o enzimas alostéricas, ya que son las que van a permitir que se realice o no la actividad en ese proceso o en ese metabolismo, sea disminuyendo o sea aumentando esa actividad. Entonces vamos a tener la unión enzima-sustrato. Aquí es donde se va a ver este modelo de la llave y la cerradura que fue postulado por Fischer, donde Fischer dice que el centro activo de la enzima y el sustrato deben parecerse estructuralmente. Fíjense aquí en esta imagen cómo la enzima, esta enzima que está en amarillo, tiene 3 lugares, tiene los sitios activos y aquí se va a unir ese sustrato. Por lo tanto, como debe de parecerse la enzima y el sustrato estructuralmente, va a ser igual a una llave y una cerradura. Entonces, cuando se une ese sustrato a esa enzima, va a formar ese complejo llamado enzima-sustrato. Fíjense aquí un ejemplo, que es esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, se va a unir a estos elementos, a estos sustratos, la glucosa y el ATP, va a formar ese complejo igual que la llave y la cerradura.
Entonces vamos a tener otro modelo, también llamado modelo de adaptación inducida, postulado por Koshland, donde dice que los centros activos de las enzimas tienen formas que pueden ser complementarias a las del sustrato, pero solamente después que el sustrato sea unido. Entonces, esto lo vamos a ver con un ejemplo, como lo es igual cuando un guante calza a una mano. Entonces, fíjense cómo vamos a ver esto. Aquí está la enzima, fíjense que las formas son, aunque son complementarias, se van a ver diferentes cuando se unen al sustrato. Miren aquí los lugares donde se va a unir ese sustrato y fíjense cómo se van a ver diferentes cuando se forma ese complejo enzima-sustrato. Y se va a ver justamente cuando se produzca esa unión, no se va a ver antes. Entonces miren aquí el sitio activo, este caso es un ejemplo, esto es una enzima, y fíjense aquí el sustrato, esto se va a ver diferente justamente cuando se una ese sustrato, por eso es una adaptación inducida. Entonces, las enzimas van a tener diferentes nomenclaturas. Se ha propuesto desde hace mucho tiempo, desde 1867, cuando Kuhn habló de zinc, o sea, fermento, las enzimas como fermento, y se ha dado nombres de manera sistemática, nombres recomendados o nombres antiguos. Entonces, en la parte de los nombres antiguos, se hacía de acuerdo a la procedencia o al sitio de acción donde actúa esa enzima o de acuerdo al sustrato. Entonces, de acuerdo a la procedencia está la tialina, porque la tialina su sitio de acción es en la saliva, la tripsina, que es en el páncreas, la pexina, que es en el estómago, y la renina en el riñón. De acuerdo al sustrato van a tener estos sufijos asa. Vamos a tener la lipasa, que actúa sobre los lípidos, la ureasa sobre la urea. Estos son nombres antiguos que todavía en algunos lugares, algunos libros pueden ser utilizados. Ahora bien, los nombres recomendados van en esta dirección: el sustrato más el sitio de acción y terminado en el sufijo asa. Por ejemplo, el succinato deshidrogenasa es una deshidrogenación, entonces termina en el sufijo asa. La piruvato carboxilasa actúa carboxilando terminando en el sufijo asa. Citrato sintasa, la triosa fosfoisomerasa, la fumarato hidratasa, que es hidratando, generalmente añadiendo agua, termina aquí en el sufijo asa. Aquí tenemos la glucosa 6-fosfatasa y así va. Tenemos diferentes tipos de enzimas de acuerdo a su sustrato y a su acción. Entonces vamos a tener una clasificación de las enzimas de acuerdo, vamos a tener 6 familias, 6 clases, y cada una de acuerdo a la acción que realiza vamos a tener diferentes tipos. La primera clase es las oxidorreductasas, que lo que realizan es reacciones de tipo óxido-reducción de todo tipo. Entonces aquí tenemos como ejemplo las deshidrogenasas. Tenemos luego en la segunda clase las transferasas, donde transfieren grupos activos que no son necesariamente hidrogeniones a otras sustancias. Aquí vamos a tener como ejemplo las transaminasas. En el caso de las hidrolasas, ellas se encargan de romper enlaces químicos con la entrada de agua. Entre ellas vamos a tener las peptidasas. Vamos a tener en la cuarta clase las liasas, que van a romper enlaces como son carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, sin aportar energía y formando dobles enlaces. Entonces aquí vamos a tener las descarboxilasas. En el caso de la clase de las isomerasas, van a actuar sobre moléculas formando isómeros de función, de posición, etcétera. Entonces vamos a tener aquí las clases isomerasas o epimerasas. En la clase 6 vamos a tener las ligasas, que van a unir compuestos con enlaces fuertes o covalentes utilizando energía como el ATP. Aquí tenemos las carboxilasas y las sintasas en este caso.
Aquí vamos a tener también los nombres sistemáticos. En este caso vamos a tener dígitos y cada dígito tiene un significado, tiene un porqué. Y aquí vemos, por ejemplo, en este caso, la EC 2.7.1.1. Entonces quiere decir el primer dígito, la clase de la enzima, el segundo dígito, la subclase de la enzima, el tercer dígito, la subclase, y en el cuarto dígito el número progresivo a la que corresponde esa enzima específica. Entonces vamos a tener una organización intracelular de estas enzimas, donde se van a formar complejos multienzimáticos. Hay enzimas donde se forman complejos multienzimáticos y donde pueden ser agrupaciones de enzimas que catalizan varias reacciones, pero en una misma vía metabólica. Por ejemplo, vamos a tener la piruvato deshidrogenasa, que va a catalizar, por ejemplo, reacciones relacionadas al piruvato, y ahí vamos a tener entonces el complejo mitocondrial. Entonces, en este complejo multienzimático vamos a tener formado 3 enzimas, entonces, que se van a actuar justamente en el metabolismo del glucógeno, que es la parte del piruvato. Aquí vamos a tener ese complejo mitocondrial. Fíjense en esta imagen donde tenemos diferentes enzimas, todas relacionadas a la piruvato deshidrogenasa. En el caso de las enzimas multifuncionales, son enzimas de gran tamaño que al tomar la estructura terciaria forma varios centros activos. Esta no permite la fuga, si se pudiera decir, de metabolitos intermediarios, por lo que aumenta la eficiencia de un sistema. Aquí como ejemplo tenemos la acetil-CoA carboxilasa, que va a catalizar esta reacción global que ustedes ven en sus pantallas, y donde cada protómero es una enzima multifuncional con 4 funciones. Aquí tenemos esta imagen donde podemos ver esta enzima multifuncional. Vamos a tener sistemas solubles donde las enzimas pueden actuar separadas, catalizando en un mismo proceso metabólico. Por ejemplo, las enzimas de la glucólisis, que están localizadas en el citosol, todas actúan en el mismo proceso metabólico. Todas estas enzimas, aunque actúan separadas, todas actúan en ese mismo proceso. Entonces vamos a tener también cofactores enzimáticos que pueden ser relacionadas a metales o a vitaminas, y vamos a tener esos iones que van a actuar dentro de las enzimas, permitiendo que aumente o disminuya la velocidad de su reacción. En el caso de los iones activadores que activan estas enzimas, van a ser iones metálicos que se unen a la enzima con el sustrato y estabilizan esta reacción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen el zinc, que se va a unir a la enzima anhidrasa carbónica para producir su reacción. Por ejemplo, aquí tenemos el ion hierro en forma férrica y ferrosa para unirse a los citocromos. El caso del cobre se va a unir al citocromo oxidasa, y cada una de ellas va a participar de esas reacciones. Las coenzimas, que son cofactores enzimáticos que generalmente pueden ser orgánicos o no proteicas, que ayudan a las enzimas a su acción catalítica. Generalmente son transportadoras y contienen en su estructura vitaminas del complejo B. La mayoría de las coenzimas contienen vitamina del complejo B en su composición. Aquí vemos en las figuras la biotina, la riboflavina, la niacina. Sin embargo, este ácido ascórbico es una vitamina C, el ácido fólico, la piridoxina y el ácido pantotenótico, que es también del complejo B. Entonces, tenemos algunas clases de coenzimas que también provienen del complejo B.
por ejemplo, coenzimas de óxido-reducción para transportar hidrogeniones. Aquí tenemos el NAD y el NADP, que viene de la niacina del complejo B, que transporta hidrogeniones. El FMN y el FAD, que van a transportar riboflavina. El ascorbato del ácido ascórbico y la lipoamida, que viene del ácido lipoico, que también transportan hidrógenos, generalmente en su estructura. Aquí tenemos más de estas coenzimas. Aquí tenemos coenzimas de transferencias y activación que van a transportar diferentes grupos de hidrógeno en las estructuras. Hasta aquí esta presentación. Los espero en la próxima.